Como en todas las películas que existen, las producciones del MCU cuentan con escenas que no llegaron al corte final, y que al menos en el caso del MCU ha estado la duda de si estas escenas eliminadas son canon o no. Pero antes de continuar hay que categorizar las escenas eliminadas en tres tipos. Las escenas eliminadas tal cual, que como su nombre lo dice, son escenas que no llegaron al corte final por una u otra razón. Las escenas extendidas, que son versiones más largas de escenas que sí llegaron al corte final. Y las escenas alternativas, que son escenas que muestran cosas diferentes al corte final de la película. Bueno, primero hablemos del primer tipo de escenas eliminadas. Estas escenas podrían ser canon si no contradicen algo que se mencione en el corte final de cualquier película o serie. Realmente hay muy pocas escenas eliminadas que sean canon, pues normalmente casi todas las escenas eliminadas tienen pequeños elementos que contradicen cosas que se mencionan en los cortes finales de las mismas películas. Ejemplos de escenas eliminadas que podrían ser canon son las escenas eliminadas de los jóvenes Hank Pym y Janet Van Dyne en Ant-Man and the Wasp, algunas escenas flashback de Hawkeye donde se muestra a Clint Barton de niño con su madre, y como mencioné previamente, cualquier escena eliminada que no contradiga información mencionada en cualquier corte final de alguna película o serie. Otra opción es que si en el corte final de alguna película o serie se hace referencia a una escena eliminada, esa escena eliminada se considerará canon, como en Guardianes de la Galaxia, el especial de las fiestas, cuando se menciona que Mantis es hermana de Peter Quill, haciendo referencia a una escena eliminada de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, donde Mantis le comenta a Drax que ella es hermana de Peter. También si la escena se muestra en algún tipo de material oficial, ya sea en versiones extendidas como en la versión extendida china de Iron Man 3, donde se muestran algunas escenas donde el Dr. Wu se prepara para la operación de Tony Stark, o también cuando algunas escenas eliminadas de Spider-Man Far From Home se editaron y se lanzaron en forma de dos cortos llamados Peter's To-Do List y Teacher Travel Tips, o en el ejemplo más reciente con la versión extendida de Spider-Man No Way Home, que muestra más escenas de Peter y compañía siendo interrogados, más escenas en la escuela, más escenas de Happy Hogan con Matt Murdock, etc. O también cuando se mostró la escena eliminada de Mantis diciéndole a Drax que es hermana de Peter en el episodio de Leyendas de Mantis. Aunque cabe mencionar que este episodio fue eliminado, pero no afecta la canonicidad de la escena, ya que como mencioné antes, se hace referencia a esta escena en el especial de los Guardianes de la Galaxia. También hay casos de escenas eliminadas que están por decir en un limbo, ya que no contradicen la información de las películas o series tal cual, pero tampoco hay una referencia precisa de que puedan ser canon. Un ejemplo es esta escena eliminada de Guardianes de la Galaxia, donde el guardia que le quita el Walkman a Peter Quill lo usa para escuchar la canción Magic del grupo Pilot. Digo que esta escena está en un cierto limbo, porque en la lista oficial de canciones del Awesome Mix Volumen 1, la canción Magic no se encuentra. Sin embargo, en las películas de Guardianes de la Galaxia se muestra que la lista de canciones de los Awesome Mix son diferentes a los Awesome Mix que se comercializan en la vida real, pues hay canciones que en las películas se encuentran en el Awesome Mix Volumen 2, pero que en la vida real se encuentran listadas en el Awesome Mix Volumen 1, y viceversa, por lo que en estos muy pocos casos ya depende de cada quien considerar la escena canon o no. Normalmente, este tipo de escenas sí pueden ser canon, pues solo muestran más de una escena que ya se vio en el corte final. En estos casos, la escena será canon si solo muestra más de una escena antes de que empiece o después de que haya terminado. Por ejemplo, en el final de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, cuando Kraglin le da el zoom a Peter Quill, la escena del corte final termina cuando Kraglin le da las gracias a Peter por darle la flecha de Yondu. Pero en la escena extendida, después de que Kraglin da las gracias, la escena sigue y se muestra cómo Kraglin le enseña a Peter cómo usar el zoom. Claro que en este ejemplo no cortan la escena y se escucha como James Gunn dice corte y los actores ríen. Pero bueno, detalles.
Y bueno, como otro ejemplo que está en la línea de lo canon o no canon, la escena extendida de la conversación entre los tres Spider-Man en la versión extendida de Spider-Man No Way Home, ya que esta escena no muestra más de lo que pasó antes ni de lo que pasó después, muestra más de lo que pasó en medio. Sin embargo, no contradice nada de la versión original de la película. So cool, man. Like, I want to see the holes. Hey. Estas escenas no pueden ser canon en casi ninguna situación, ya que muestran cosas diferentes al corte final de la película. Sin embargo, alguna información que se presente en estas escenas alternativas sí puede ser canon, como por ejemplo esta escena eliminada de Iron Man, donde se muestra que antes de ir a Gulmira, Tony prepara una fiesta en una casa que tiene en Dubai. La escena y lo que pasa en ella no es canon, pero el hecho de que Tony tenía una casa en Dubai sí podría considerarse como canon. Pero a pesar de todo esto, las escenas alternativas y las escenas eliminadas y extendidas que contradicen cosas que se mencionan en los cortes finales de las películas, sí pueden ser canon en el multiverso. Bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, recuerda suscribirte y darle like. Yo soy el Dr. MCU y recuerden que siempre deben comer frutas.